Observa esta fotografía con atención, detente un momento y mira cada detalle, cada sombra, cada rostro que aparece capturado en este instante congelado del año 1943. A primera vista, parece una imagen común de soldados en el frente de batalla, hombres jóvenes vestidos con uniformes gastados, posando ante la cámara con esa seriedad característica de quienes han visto demasiado en muy poco tiempo. Sus rostros muestran cansancio, tal vez resignación, pero también algo más profundo, la fraternidad que nace entre quienes comparten el horror de la guerra. Sin embargo, hay algo en esta fotografía que no encaja, un detalle casi imperceptible que, una vez descubierto, transforma por completo el significado de esta imagen. Mira con cuidado hacia el fondo, justo detrás del tercer soldado desde la izquierda, donde una figura apenas visible se esconde entre las sombras de una estructura derruida. Esa figura, borrosa y fantasmal, no debería estar ahí. Y su presencia revela una de las traiciones más crueles y silenciadas de la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde estás hablando? Quiero saberlo. Deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Para comprender el peso de esta imagen, debemos retroceder al invierno de 1943, cuando la guerra ya había devorado Europa entera y millones de hombres luchaban en campos de batalla que se extendían desde las estepas heladas del este hasta las costas del Mediterráneo. Este retrato fue tomado en algún lugar del frente oriental, posiblemente en las cercanías de Stalingrado o en los bosques densos de Ucrania, donde las tropas alemanas enfrentaban una resistencia feroz por parte del Ejército Rojo. Los soldados que aparecen en la fotografía pertenecían a una unidad de infantería que había sido enviada a esa región con la promesa de una victoria rápida, pero que en realidad se encontró atrapada en un infierno de barro, nieve y metralla. Eran hombres comunes, la mayoría campesinos, obreros y estudiantes que habían dejado atrás sus vidas para cumplir con el deber impuesto por un régimen que no toleraba la desobediencia. Entre ellos estaba Hans Müller, un joven de 23 años procedente de un pequeño pueblo cerca de Baviera, que había sido reclutado forzosamente en 1941 y que, desde entonces, había sobrevivido a 3 ofensivas devastadoras. Hans era diferente a muchos de sus compañeros, no creía en la guerra, no compartía la ideología del régimen y guardaba en secreto una carta de su madre, en la que ella le rogaba que regresara a casa sano y salvo, sin importar el costo. Junto a Hans estaban Friedrich, un mecánico de Berlín que había perdido a su hermano en el frente occidental, Klaus, un agricultor silencioso que raramente hablaba pero cuya mirada reflejaba una tristeza antigua, y Otto, el comandante del pelotón, un hombre de 35 años que había servido en la Primera Guerra Mundial y que llevaba sobre sus hombros el peso de decisiones que nunca debieron ser suyas. La fotografía fue tomada por un corresponsal de guerra que visitaba las líneas del frente para documentar la moral de las tropas. Se suponía que estas imágenes servirían para la propaganda del régimen, mostrando soldados valientes y decididos, listos para sacrificarse por la patria. Pero el fotógrafo, un hombre llamado Ernst Vogel, tenía sus propios motivos para estar ahí. Ernst no era un propagandista convencido, en realidad, trabajaba como fotógrafo porque eso le permitía moverse entre las líneas enemigas con cierta libertad y porque, en secreto, formaba parte de una red clandestina que transmitía información a los aliados. Cada fotografía que tomaba contenía mensajes ocultos, la posición de las tropas, el estado de las fortificaciones, el nivel de suministros. Y esta imagen en particular, tomada en una tarde gris de febrero, no era la excepción. Ernst les pidió a los soldados que se alinearan frente a una pared medio derruida, los hizo posar con sus armas y disparó varias tomas rápidas con su cámara Leica. Los hombres obedecieron sin entusiasmo, acostumbrados ya a estas interrupciones que les parecían absurdas en medio de la brutalidad diaria. Nadie notó que, mientras Ernst ajustaba el enfoque, alguien más observaba desde las sombras. Esa figura apenas visible en el fondo de la fotografía no era un soldado alemán. Tampoco era un civil atrapado en la zona de combate. Era un hombre llamado Víctor Sokolo, un desertor del Ejército Rojo que había sido capturado por las tropas alemanas semanas atrás y que, desde entonces, había sido obligado a colaborar como informante. Víctor tenía 32 años, había sido maestro de escuela en un pueblo cerca de Kiev y había sido reclutado al inicio de la guerra con la promesa de defender su tierra.
Pero después de presenciar la ejecución sumaria de varios civiles por parte de oficiales soviéticos que sospechaban de colaboración con el enemigo, Víctor perdió toda fe en la causa por la que supuestamente luchaba. Cuando fue capturado durante una emboscada en el bosque, en lugar de ser fusilado, le ofrecieron un trato, su vida a cambio de información sobre las posiciones y movimientos de las fuerzas soviéticas. Víctor aceptó, no por cobardía, sino porque ya no sabía en qué creer. Desde entonces, vivía en una especie de limbo moral, despreciado por ambos bandos, consciente de que su traición lo condenaría para siempre, pero incapaz de encontrar otra salida. El día en que se tomó la fotografía, Víctor estaba cumpliendo una de sus tareas habituales, vigilar a los soldados alemanes y reportar cualquier signo de desmoralización o deserción. Otto, el comandante del pelotón, lo había puesto a trabajar como espía interno, aunque nadie más en la unidad lo sabía. Víctor se movía como una sombra, siempre presente pero nunca del todo visible, escuchando conversaciones, observando gestos, buscando cualquier indicio de rebelión. Y ese día, mientras Ernst tomaba la fotografía, Víctor estaba ahí, oculto detrás de los escombros, esperando. Lo que nadie sabía, ni siquiera Ernst, era que Víctor había descubierto algo que podría cambiar el destino de todos los hombres en esa imagen. Hans Müller, el joven soldado bávaro, había estado planeando en secreto una deserción. Durante semanas, había estado reuniendo provisiones, estudiando mapas robados y estableciendo contacto con un grupo de partisanos polacos que operaban en la región. Hans no quería morir por una causa en la que no creía, y había decidido que prefería arriesgar su vida huyendo antes que seguir siendo parte de la maquinaria de muerte del régimen. Había compartido su plan solo con Friedrich, el mecánico de Berlín, quien también estaba dispuesto a escapar. Ambos habían acordado que intentarían la fuga en la próxima semana, aprovechando la confusión de un ataque nocturno que se esperaba. Pero Víctor los había escuchado. Una noche, mientras ambos hablaban en voz baja cerca de una fogata, Víctor estaba escondido en la oscuridad, tomando nota mental de cada palabra. Y ahora, en el momento exacto en que Ernst disparaba la fotografía, Víctor estaba decidiendo si informar a Otto sobre la conspiración o si, en un acto de redención tardía, permitir que los desertores escaparan. La decisión de Víctor no era sencilla. Por un lado, sabía que si denunciaba a Hans y Friedrich, probablemente salvaría su propia vida y ganaría la confianza de sus captores. Por otro lado, sentía una culpa profunda por todo lo que había hecho hasta ese momento. Cada vez que entregaba información que llevaba a la muerte de soldados soviéticos, una parte de él moría también. Y ahora, enfrentado a la posibilidad de enviar a 2 hombres jóvenes a un pelotón de fusilamiento, Víctor comenzaba a cuestionarse si todavía le quedaba algo de humanidad. Mientras Ernst terminaba de tomar la fotografía y los soldados se dispersaban, Víctor permaneció oculto, paralizado por la indecisión. En su mente resonaban las palabras de su esposa, a quien no veía desde hacía más de 2 años y que probablemente ya lo consideraba muerto. Ella solía decirle que un hombre que pierde su honor pierde todo, y Víctor sabía que ya no tenía honor que perder. Pero tal vez, pensó, todavía podía hacer algo bueno, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Esa noche, Víctor se acercó a Hans cuando éste estaba solo, vigilando el perímetro del campamento. Hans se sobresaltó al ver la figura fantasmal emerger de las sombras, y su mano se movió instintivamente hacia su arma. Pero Víctor levantó las manos en señal de paz y susurró en un alemán entrecortado que había escuchado sus planes y que quería ayudarlos. Hans no confiaba en él, no podía confiar en un hombre que había traicionado a su propio ejército, pero algo en la voz de Víctor le hizo dudar. Víctor le contó su historia, le habló de su esposa, de su antigua vida como maestro, de cómo había terminado en ese infierno moral del que no podía escapar. Le dijo que sabía lo que era vivir sin propósito, sin esperanza, y que no quería ser responsable de más muertes. Hans escuchó en silencio, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarles la vida a ambos. Finalmente, después de un largo silencio, Hans tomó una decisión: aceptaría la ayuda de Víctor, pero solo si éste también venía con ellos. Si Víctor realmente quería redimirse, tendría que arriesgar su vida de la misma manera. Víctor aceptó sin dudar. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. Durante los días siguientes, los 3 hombres, Hans, Friedrich y Víctor, refinaron su plan.
Víctor conocía el terreno mejor que nadie, sabía dónde estaban las patrullas enemigas, dónde había minas terrestres y cuáles eran las rutas más seguras hacia la zona controlada por los partisanos. También sabía que tenían muy poco tiempo. Otto había comenzado a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo en su unidad, y había ordenado vigilancia adicional. La tensión en el campamento era palpable, cada mirada, cada susurro podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La noche de la fuga llegó más rápido de lo esperado. Un ataque soviético sorpresa sacudió las líneas alemanas justo después del anochecer, y el campamento se sumió en el caos. Bombas de mortero caían sobre las posiciones, hombres gritaban órdenes contradictorias, y el ruido ensordecedor de las ametralladoras llenaba el aire. En medio de la confusión, Hans, Friedrich y Víctor se escabulleron hacia el bosque, cargando solo lo esencial: agua, algo de comida, y las armas que podrían necesitar para defenderse. Corrieron entre los árboles mientras las explosiones iluminaban el cielo detrás de ellos, conscientes de que cada segundo contaba. Sabían que si los descubrían, no habría juicio, no habría preguntas. Solo un disparo en la nuca y una tumba sin nombre. Pero no llegaron muy lejos. A menos de 1 kilómetro del campamento, se encontraron con una patrulla alemana que también intentaba reagruparse después del ataque. Otto estaba entre ellos. El comandante vio a los 3 hombres y comprendió instantáneamente lo que estaba ocurriendo. Su rostro se endureció, y sin decir una palabra, levantó su pistola. Hans intentó explicar, pero Otto no quería escuchar. Para él, la deserción era el peor de los crímenes, una traición no solo al ejército sino a todos los hombres que habían muerto creyendo en algo. Friedrich intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en la espalda y cayó al suelo, gritando de dolor. Hans se arrodilló junto a su amigo, suplicando por su vida, pero Otto solo miraba con frialdad. Entonces, en un acto que nadie esperaba, Víctor se interpuso entre Otto y Hans, y con voz firme le dijo que si iba a disparar, que le disparara a él primero. Otto dudó. Conocía la historia de Víctor, sabía que era un traidor, pero también había visto en sus ojos algo que no esperaba: determinación. Víctor le dijo que ya estaba cansado de vivir como un fantasma, que prefería morir intentando hacer algo correcto que seguir arrastrándose en la miseria. Otto bajó lentamente su arma, no por compasión, sino porque en ese momento se dio cuenta de que él también estaba cansado. Cansado de la guerra, de las órdenes absurdas, de enviar hombres a morir por causas que ya no entendía. Les dio la espalda y les dijo que tenían 10 minutos para desaparecer, y que si alguna vez volvía a verlos, no dudaría en matarlos. Hans y Víctor cargaron a Friedrich entre los dos y se adentraron en la oscuridad del bosque. Friedrich estaba gravemente herido, perdiendo sangre rápidamente, y ambos sabían que no llegaría muy lejos. Pero no se detuvieron. Durante horas caminaron entre la nieve y los árboles, hasta que finalmente encontraron refugio en una cabaña abandonada. Ahí, Víctor intentó curar a Friedrich con los pocos suministros médicos que tenían, pero era inútil. Friedrich murió antes del amanecer, susurrando el nombre de su hermano. Hans lloró en silencio mientras Víctor cerraba los ojos del muerto. Enterraron el cuerpo bajo la nieve y continuaron su camino. Tardaron 3 días más en encontrar a los partisanos. Cuando finalmente lo hicieron, fueron recibidos con desconfianza, pero el líder del grupo, un hombre llamado Jerzy, reconoció a Víctor de un encuentro anterior y decidió darles una oportunidad. Les ofrecieron comida, refugio y la posibilidad de unirse a su lucha contra los ocupantes. Hans aceptó de inmediato, pero Víctor dudó. Le preguntó a Jerzy si un hombre como él, un traidor que había causado tanto daño, merecía una segunda oportunidad. Jerzy le respondió que todos en esa guerra habían hecho cosas de las que se arrepentían, y que lo único que importaba ahora era lo que decidieran hacer en el futuro. Meses después, Hans y Víctor seguían luchando junto a los partisanos, saboteando líneas de suministro, rescatando prisioneros y ayudando a civiles atrapados en la zona de guerra. Ninguno de los dos volvió a hablar de aquella noche, de la fotografía, o de la figura en las sombras. Pero ambos sabían que lo que había comenzado como una traición se había transformado en algo más, una redención difícil, incompleta, pero real. La fotografía nunca fue publicada. Ernst Vogel la guardó en su archivo personal, consciente de que contenía secretos que no debían revelarse. Después de la guerra,
cuando revisó sus negativos, se detuvo en esa imagen y notó la figura borrosa en el fondo. Se preguntó quién era, qué estaba haciendo ahí, y qué papel había jugado en la historia de esos hombres. Nunca obtuvo respuestas. Pero guardó la fotografía como un recordatorio de que en la guerra, las traiciones y las lealtades son más complejas de lo que parecen y que a veces, las figuras ocultas en las sombras son las que más tienen que decir. Hans sobrevivió a la guerra y regresó a Baviera en 1946, donde intentó reconstruir su vida. Nunca habló de su deserción, ni de Friedrich, ni de Viktor. Guardó silencio durante décadas, hasta que en 1982, poco antes de morir, le entregó a su nieta una caja de metal que contenía cartas, documentos y una copia borrosa de aquella fotografía de 1943. Le dijo que la historia que contenía esa imagen no era solo suya, sino de todos los hombres que habían tenido que elegir entre la obediencia y la humanidad. Su nieta, años después, donó la caja a un archivo histórico en Múnich, donde investigadores descubrieron la fotografía y comenzaron a reconstruir la historia detrás de ella. Viktor Sokolov nunca regresó a Ucrania. Se quedó en Polonia después de la guerra, adoptó un nombre falso y vivió como carpintero en un pequeño pueblo cerca de Cracovia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y murió en 1973, solo y olvidado. Pero en su mesa de noche, envuelta en un paño viejo, guardaba una pequeña fotografía en blanco y negro de su esposa, la única conexión que le quedaba con el hombre que había sido antes de la guerra. La fotografía de 1943 sigue existiendo, archivada en una colección de imágenes de guerra en Alemania. Los historiadores que la estudian señalan la figura borrosa en el fondo como un misterio sin resolver, una presencia fantasmal que desafía la narrativa oficial. Pero para quienes conocen la historia completa, esa figura no es un misterio. Es un recordatorio de que en tiempos de guerra, las decisiones más difíciles las toman aquellos que nunca aparecerán en los libros de historia. Aquellos que viven en las sombras, atrapados entre la lealtad y la traición, entre la supervivencia y la redención. Así que la próxima vez que mires una fotografía antigua, detente un momento y observa con atención. Mira no solo a quienes posan frente a la cámara, sino también a las sombras detrás de ellos. Porque a veces, las historias más importantes no están en el centro de la imagen, sino en los márgenes, en los rincones oscuros donde se ocultan las figuras que cambiaron el curso de todo. Y recuerda que cada imagen captura no solo un momento, sino también las decisiones, los secretos y las traiciones que definen lo que significa ser humano en medio del horror. Pero la historia no termina con la muerte de Viktor Sokolov en 1973, ni con la donación de la caja de metal al Archivo Histórico de Múnich. Hay capas más profundas en esta fotografía, secretos que permanecieron enterrados durante décadas y que solo comenzaron a emerger cuando una joven historiadora polaca llamada Anna Kowalska decidió investigar la vida de los partisanos que operaron en la región de Cracovia durante los últimos años de la guerra. Anna había crecido escuchando historias de su abuelo, quien había sido parte de la resistencia, y cuando descubrió referencias a un carpintero alemán que vivió en su pueblo natal bajo un nombre falso, su curiosidad la llevó a profundizar en la investigación. Lo que encontró fue mucho más complejo de lo que jamás imaginó. En el año 2003, Anna viajó a Múnich para consultar los archivos de guerra que habían sido recientemente digitalizados. Mientras revisaba miles de fotografías, se topó con la imagen de 1943. Algo en esa fotografía la detuvo, la figura borrosa en el fondo, apenas visible pero innegablemente presente. Anna amplió la imagen digitalmente, ajustó el contraste y la luminosidad, y aunque la figura seguía siendo difusa, pudo distinguir algo que los investigadores anteriores habían pasado por alto: la silueta llevaba un uniforme soviético, no alemán. Esto planteaba una pregunta fundamental: ¿qué hacía un soldado soviético en medio de un campamento alemán sin ser prisionero visible? Anna comenzó a buscar registros de desertores, informantes y colaboradores, y eventualmente encontró el nombre de Viktor Sokolov en un documento clasificado que había sido desclasificado apenas unos años antes. El documento revelaba que Viktor había sido reclutado como informante por la inteligencia alemana después de su captura, pero también mencionaba algo más inquietante: Viktor había estado proporcionando información falsa de manera intermitente, información que había llevado a las tropas alemanas a emboscadas preparadas por los partisanos polacos. En otras palabras,
Víctor no era simplemente un traidor que había cambiado de bando una vez. Era un agente doble, jugando un juego peligrosísimo en el que cualquier error podría costarle la vida. Anna quedó fascinada. ¿Por qué Víctor había arriesgado todo de esa manera? ¿Qué lo había motivado a traicionar a quienes lo habían capturado, incluso mientras fingía colaborar con ellos? La respuesta la encontró en un lugar inesperado, en las memorias manuscritas de Jerzy, el líder partisano que había acogido a Hans y Víctor después de su fuga. Jerzy había escrito sus memorias en los años 70, pero nunca las publicó. Permanecieron guardadas en un cajón hasta que su hija las entregó a un museo local en 1998. Anna obtuvo acceso a esos manuscritos y descubrió un pasaje revelador. Jerzy escribió que Víctor le había confesado, poco antes de morir, que su decisión de ayudar a los partisanos no había sido repentina. Víctor había estado planeando su redención desde el momento mismo en que aceptó colaborar con los alemanes. Su plan era simple pero brutalmente arriesgado. Ganaría la confianza de sus captores proporcionándoles información real durante las primeras semanas, pero luego comenzaría a mezclar esa información con datos falsos que permitirían a los partisanos anticipar los movimientos alemanes. Víctor sabía que eventualmente sería descubierto, que su traición llegaría a oídos de Otto o de alguien más alto en la cadena de mando, y que cuando eso ocurriera, su muerte sería inevitable. Pero estaba dispuesto a morir si eso significaba salvar aunque fuera unas pocas vidas. Jerzy también reveló algo más en sus memorias. Víctor le había hablado de Hans y Friedrich, y de cómo la decisión de ayudarlos a escapar había sido el punto de quiebre, el momento en que Víctor finalmente eligió un lado de manera definitiva. Víctor le dijo a Jerzy que cuando vio a Hans hablando de su deserción, vio en él algo que había perdido hacía mucho tiempo, la esperanza de que todavía era posible ser bueno en medio de tanta oscuridad. Y esa esperanza, por frágil que fuera, valía más que cualquier promesa de supervivencia. Anna también descubrió algo sobre Ernst Vogel, el fotógrafo. Ernst no era solo un fotógrafo de guerra, era parte de una red de espionaje que operaba dentro del ejército alemán, conocida como la Red Roja, un grupo de oficiales, soldados y civiles que pasaban información a los soviéticos y a los aliados con la esperanza de acortar la guerra y derrocar al régimen nazi desde dentro. Ernst usaba sus fotografías como vehículo para transmitir información codificada, la posición de los soldados, el tipo de armas que llevaban, el estado de las fortificaciones, todo estaba cuidadosamente documentado en sus imágenes. Pero Ernst cometió un error fatal. Confió en la persona equivocada. En 1944, fue traicionado por un oficial de alto rango que había descubierto su doble juego. Ernst fue arrestado, torturado y finalmente ejecutado en una prisión cerca de Berlín. Sus archivos fotográficos fueron confiscados, pero por alguna razón, esta fotografía en particular logró sobrevivir, quizás porque parecía demasiado ordinaria, demasiado poco importante. Mientras Anna profundizaba en su investigación, comenzó a darse cuenta de que la fotografía de 1943 no era simplemente un registro visual de un momento en el tiempo. Era un mapa de conexiones humanas, un punto de intersección entre vidas que nunca debieron cruzarse pero que, debido a las circunstancias extraordinarias de la guerra, se entrelazaron de maneras imposibles de predecir. Cada rostro en esa imagen tenía una historia, cada sombra escondía un secreto, y la figura borrosa en el fondo era el hilo que unía todo. Anna decidió ir más allá. Viajó a Baviera para buscar descendientes de Hans Müller. Después de semanas de búsqueda, encontró a su nieta, una mujer llamada Greta que vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Múnich. Greta tenía 70 años, era profesora de literatura jubilada y guardaba la caja de metal que su abuelo le había entregado décadas atrás. Cuando Anna le mostró la fotografía ampliada y le explicó lo que había descubierto sobre Víctor y Ernst, Greta comenzó a llorar. Le dijo que su abuelo nunca había hablado mucho sobre la guerra, pero que en sus últimos días, cuando la demencia comenzaba a confundir su mente, murmuraba nombres en sueños: Friedrich, Víctor, Otto. Greta siempre había pensado que eran fantasmas de su pasado, recuerdos dolorosos que su abuelo había intentado enterrar. Ahora entendía que no eran solo recuerdos, sino personas reales cuyas decisiones habían salvado la vida de su abuelo. Greta le mostró a Anna el contenido completo de la caja de metal. Además de la fotografía, había cartas que Hans había escrito pero nunca enviado, dirigidas a Friedrich, a su madre,
y una en particular dirigida a Víctor. En esa carta, Hans escribía: «No sé si alguna vez leerás esto, Víctor, pero necesito que sepas que te debo mi vida. No solo porque me ayudaste a escapar, sino porque me mostraste que incluso en el peor de los infiernos, todavía es posible elegir el bien. No sé qué te ocurrió después de la guerra, si lograste encontrar la paz que buscabas, pero espero que sí. Y espero que donde sea que estés, sepas que no fuiste un traidor. Fuiste un héroe». Anna también encontró un pequeño diario que Hans había mantenido durante su tiempo con los partisanos. En él, Hans describía las operaciones en las que participó, los civiles que ayudó a rescatar y las noches en las que Víctor se sentaba junto al fuego y hablaba de su esposa, de cómo solían caminar juntos por los campos de trigo cerca de Kiev, de cómo ella le leía poesía antes de dormir. Víctor nunca supo si su esposa había sobrevivido a la guerra, y esa incertidumbre lo había perseguido hasta el final de sus días. Hans escribió que una noche, poco antes de que terminara la guerra, Víctor le dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de volver a Ucrania, buscara a su esposa y le dijera que él nunca dejó de amarla, que todo lo que hizo fue en un intento de redimirse ante ella, aunque fuera solo en su imaginación. Hans nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa promesa. Después de la guerra, Ucrania quedó bajo control soviético, y viajar allí desde Alemania Occidental era prácticamente imposible. Pero Hans guardó el nombre de la esposa de Víctor, Oksana Sokolova, y lo anotó en su diario junto con el nombre del pueblo donde ella vivía. Anna decidió que tenía que intentar encontrarla, aunque sabía que las probabilidades de que siguiera viva eran mínimas. Viajó a Ucrania en 2004 y, con la ayuda de archivos locales y registros parroquiales, finalmente encontró lo que buscaba. Oksana había sobrevivido a la guerra. Había vivido en el mismo pueblo durante toda su vida, esperando que su esposo regresara, aunque en el fondo sabía que nunca lo haría. Oksana murió en 1989, a los 83 años, sin haber vuelto a casarse, sin haber dejado de esperar. Anna encontró a la sobrina de Oksana, una mujer llamada Nadia, que conservaba algunas pertenencias de su tía. Entre ellas había una caja de madera que contenía cartas, fotografías y un pequeño libro de poesía que Víctor le había regalado a Oksana antes de la guerra. Nadia le contó a Anna que su tía había hablado de Víctor hasta el final de su vida, que siempre mantenía encendida una vela en la ventana por si él regresaba, y que cada año, en el aniversario de su desaparición, Oksana caminaba hasta el borde del pueblo y miraba hacia el horizonte, esperando verlo aparecer. Nadia le mostró a Anna una fotografía de Oksana tomada en los años 70, una mujer anciana, de rostro surcado por arrugas profundas, pero con ojos que todavía conservaban una chispa de esperanza. Cuando Anna le contó la historia de Víctor, de su traición, de su redención, de su muerte solitaria en Polonia, Nadia cerró los ojos y lloró en silencio. Luego dijo: «Al menos ahora sé que mi tía no esperó en vano. Víctor sí intentó volver, a su manera». Anna regresó a Polonia con una misión clara: conectar todas estas historias, darles voz a los que nunca la tuvieron. Escribió un libro titulado La figura en las sombras, traición y redención en el frente oriental, que fue publicado en 2007 y se convirtió en un éxito inesperado. El libro no solo contaba la historia de Víctor, Hans y Friedrich, sino que también exploraba las vidas de Ernst Vogel, Oksana, Otto y todos los demás que habían sido tocados por aquella fotografía de 1943. Anna organizó una exposición en Varsovia donde la fotografía fue exhibida junto con las cartas, los diarios y los objetos personales que había recopilado. Miles de personas visitaron la exposición, conmovidas por la complejidad moral de las decisiones que aquellos hombres y mujeres habían tenido que tomar. Uno de los visitantes de la exposición fue un anciano de 92 años llamado Thomas, que había sido parte del mismo grupo de partisanos que acogió a Hans y Víctor. Thomas reconoció la fotografía de inmediato y se acercó a Anna con lágrimas en los ojos. Le contó que él había estado presente la noche en que Hans y Víctor llegaron al campamento, que había escuchado las conversaciones que Víctor mantenía con Jerzy, y que había sido testigo de cómo Víctor se transformó de un hombre roto en alguien que finalmente encontró un propósito. Thomas también reveló algo que Anna no sabía: Víctor había salvado su vida. Durante una emboscada en 1944, Thomas había quedado atrapado bajo los escombros de un edificio bombardeado, y Víctor lo había rescatado, arriesgando su propia vida para sacarlo de ahí. Thomas dijo que nunca olvidó ese acto,
y que durante todos estos años se había preguntado qué habría sido de aquel hombre callado y melancólico que nunca hablaba de su pasado. La fotografía de 1943 sigue siendo objeto de estudio y debate. Los historiadores continúan analizándola, buscando nuevos detalles, nuevas pistas sobre las vidas de aquellos hombres. Pero más allá del análisis académico, la imagen ha llegado a simbolizar algo más profundo: la complejidad moral de la guerra, la fragilidad de las lealtades y la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más oscuras. La figura borrosa en el fondo ya no es un misterio sin resolver. Es Viktor Sokolov, un hombre que traicionó, que mintió, que causó daño, pero que también eligió, en el momento más crucial, ponerse del lado de la humanidad. Y esa elección, por tardía e imperfecta que fuera, lo redimió. Así que cuando mires esta fotografía, recuerda que cada imagen cuenta muchas historias, no solo una. Recuerda que detrás de cada rostro hay decisiones imposibles, sacrificios silenciosos y traiciones que a veces son actos de amor. Y recuerda que las figuras en las sombras, aquellas que apenas se ven, son a menudo las que más tienen que enseñarnos sobre lo que significa ser humano. Porque al final, todos somos un poco como Víctor, atrapados entre la luz y la oscuridad, buscando desesperadamente una manera de redimir nuestras propias traiciones. Y ahora, después de conocer toda esta historia, volvamos a la fotografía una vez más. Mírala con nuevos ojos, con el conocimiento de todo lo que esconde. Los rostros de esos soldados ya no son solo rostros anónimos de hombres en guerra. Son Hans Müller, quien eligió la deserción antes que la complicidad. Friedrich, quien murió en los brazos de su amigo persiguiendo la libertad. Otto, el comandante que en un momento de humanidad les dio 10 minutos para escapar, contradiciendo todo lo que su posición exigía de él. Y Klaus, el agricultor silencioso que aparece en la foto pero cuyo destino nunca conocimos, que probablemente murió en alguna trinchera helada sin que nadie recordara su nombre. Pero sobre todo, está Viktor Sokolov, la figura en las sombras. Viktor, quien comenzó como víctima, se convirtió en traidor, y finalmente encontró su redención ayudando a otros a escapar del mismo infierno que él había conocido. Viktor, quien vivió 30 años más después de la guerra en un exilio autoimpuesto, trabajando con sus manos, durmiendo poco, atormentado por recuerdos que nunca lo dejaron en paz. Viktor, quien nunca supo que su esposa Oksana lo esperó hasta el final de sus días, manteniendo una vela encendida en la ventana, creyendo contra toda lógica que algún día él encontraría el camino de regreso a casa. Hay algo profundamente trágico pero también profundamente hermoso en esta historia. Es la tragedia de la separación eterna, del amor que sobrevive incluso cuando todo lo demás ha sido destruido. Es la belleza de las decisiones difíciles, de los hombres y mujeres que eligen hacer lo correcto incluso cuando el costo es insoportable. Víctor nunca recibió reconocimiento por lo que hizo. No hay medallas con su nombre, no hay monumentos que lo recuerden, no hay calles que lleven su apellido. Murió solo, olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio de Cracovia donde nadie va a visitarlo. Pero su historia sobrevivió, grabada en esa fotografía borrosa, esperando durante décadas a que alguien como Anna Kowalska la descubriera y la compartiera con el mundo. La historia de Víctor nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana, que nunca es demasiado tarde para elegir el bien, que la redención siempre es posible, incluso después de las peores traiciones. Víctor no pudo borrar lo que había hecho, no pudo traer de vuelta a los hombres que murieron por la información que proporcionó. Pero pudo, en los últimos años de su vida, salvar a otros, ayudar a otros, ser para otros lo que nadie fue para él cuando más lo necesitaba. Y eso, al final, importa. Pensemos también en Oksana, la esposa que esperó. Ella nunca supo la verdad sobre su esposo, nunca conoció su historia de traición y redención. Para ella, Víctor simplemente desapareció en el caos de la guerra, como millones de otros. Pero ella eligió creer que él había intentado regresar, que donde sea que estuviera, seguía amándola. Y tenía razón. Víctor pensó en ella hasta su último día, llevó su recuerdo como un peso y como un consuelo, y todo lo que hizo en esos años finales fue, en cierta manera, un intento de ser digno de ese amor que había dejado atrás. Esta fotografía nos recuerda que la historia no es solo lo que aparece en los libros oficiales, en los monumentos y en los discursos conmemorativos.
La historia también son las historias pequeñas, las decisiones privadas, los actos de bondad o traición que nadie ve pero que cambian vidas. La historia son las figuras en las sombras, los hombres y mujeres cuyas historias nunca fueron contadas porque no tenían poder, porque no tenían voz, porque simplemente estaban tratando de sobrevivir en un mundo que se había vuelto loco. Y esa es, quizás, la lección más importante de todas, que cada uno de nosotros es, en cierto sentido, una figura en las sombras de la historia más grande. Nuestras decisiones pueden parecer pequeñas, insignificantes, pero para alguien, para un hijo, para un amigo, para un desconocido, esas decisiones pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza. Víctor eligió ayudar a Hans y Friedrich cuando podría haber elegido salvar su propia piel. Esa elección no cambió el curso de la guerra, no detuvo el horror, no trajo la paz. Pero salvó 2 vidas, y esas 2 vidas tocaron otras vidas, y esas otras vidas tocaron más vidas, y así, de manera silenciosa e invisible, el acto de Víctor se expandió a través del tiempo como ondas en un lago. Hans Müller vivió 70 años más después de la guerra. Tuvo hijos, nietos, bisnietos. Les enseñó a valorar la libertad, a cuestionar la autoridad injusta, a nunca quedarse callados ante la opresión. Su nieta Greta se convirtió en profesora, dedicó su vida a enseñar literatura y pensamiento crítico, y sus estudiantes, a su vez, llevaron esas lecciones a sus propias vidas. Todo eso existe porque Viktor Sokolov, en un momento crucial, eligió ponerse entre Otto y Hans, eligió arriesgar su vida por un hombre al que apenas conocía. Ese es el poder invisible de la bondad, no se detiene, se multiplica. Así que esta fotografía de 1943, con su figura borrosa en las sombras, es más que un documento histórico. Es un testamento de la complejidad moral del ser humano, de nuestra capacidad para el mal pero también de nuestra capacidad para la redención. Es un recordatorio de que en los momentos más oscuros de la historia, siempre ha habido personas que eligieron la luz, aunque esa elección les costara todo. Cuando Anna Kowalska terminó su investigación y cerró su libro, escribió una dedicatoria que resume perfectamente el significado de esta historia. Decía, para todas las figuras en las sombras de la historia, los traidores que se convirtieron en héroes, los cobardes que encontraron coraje, los perdidos que encontraron su camino. Su historia también importa. Su elección también cuenta. Y aunque nadie más lo recuerde, yo los recuerdo. Esa fotografía sigue colgada en el Museo de Varsovia, y cada día, cientos de personas pasan frente a ella. Algunos apenas la miran. Otros se detienen, observan los rostros, leen la placa explicativa. Y unos pocos, muy pocos, notan la figura borrosa en el fondo, y se preguntan quién era, qué estaba haciendo ahí, qué historia guardaba. Ahora tú conoces esa historia. Ahora tú sabes que esa figura era un hombre llamado Viktor Sokolov, un maestro de escuela que se convirtió en soldado, luego en traidor, luego en informante, y finalmente en redentor. Un hombre que perdió todo y que, sin embargo, en el final, encontró una manera de recuperar su humanidad. Así que la próxima vez que enfrentes una decisión difícil, cuando tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre la supervivencia y la integridad, entre el silencio y la verdad, recuerda a Viktor Sokolov. Recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, para elegir el bien, para convertirte en la persona que quieres ser. Y recuerda que tus decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiar la vida de alguien de maneras que nunca imaginarás. Esta es la historia de una fotografía de 1943. Pero también es tu historia, y la mía, y la de todos los que alguna vez hemos tenido que elegir quienes queremos ser en medio de la oscuridad. Que elijamos sabiamente. Que elijamos con valentía. Y que cuando llegue nuestro momento de convertirnos en figuras en las sombras de la historia de otra persona, elijamos ser luz. Y hay un último detalle de esta historia que merece ser contado, un detalle que cierra el círculo de una manera que nadie podría haber imaginado. En el año 2015, 11 años después de que Anna Kowalska publicara su libro, una mujer de 70 años llamada Elena Müller visitó la exposición en Varsovia. Elena era la hija menor de Hans Müller, nacida en 1945, apenas unos meses después de que su padre regresara a Baviera. Hans nunca le había contado a Elena sobre su deserción, sobre Viktor, sobre Friedrich. Había guardado esos secretos durante toda su vida,
protegiéndola del peso de su pasado. Pero cuando Elena vio la fotografía en el museo, cuando leyó la historia completa, algo en su interior se rompió y se sanó al mismo tiempo. Elena se acercó a Anna, quien estaba presente ese día dando una conferencia, y le contó algo que nadie más sabía. Le dijo que su padre, en sus últimos días de vida, había susurrado un nombre una y otra vez mientras dormía, Víctor. Elena siempre pensó que era el nombre de un amigo de la infancia, pero ahora entendía la verdad. Su padre nunca había olvidado al hombre que le salvó la vida, al hombre que eligió la redención cuando todo el mundo le daba la espalda. Elena también reveló que su padre había dejado instrucciones específicas en su testamento. Una parte de su herencia debía ser donada a una organización que ayudara a refugiados de guerra, sin importar su origen o sus circunstancias. Ahora Elena comprendía por qué. Hans estaba honrando la memoria de Víctor, de Friedrich, de todos los que habían sido desplazados, traicionados y olvidados por la historia. Anna y Elena decidieron hacer algo juntas. Viajaron a Cracovia, localizaron la tumba sin nombre donde Víctor había sido enterrado, y con la ayuda de las autoridades locales, colocaron una lápida simple pero digna. En ella escribieron, Víctor Sokolov, 1911 a 1973. Maestro, soldado, redentor. Nunca olvidado. Ese mismo día, Elena leyó en voz alta la carta que su padre había escrito para Víctor décadas atrás, la carta que nunca fue enviada, las palabras que finalmente encontraron su destino. Mientras Elena leía, con lágrimas corriendo por su rostro, un grupo pequeño de personas se había reunido alrededor de la tumba, descendientes de partisanos, historiadores, y algunos ancianos del pueblo que recordaban al carpintero callado que vivió entre ellos sin decir nunca quién era realmente. Uno de esos ancianos, un hombre de 95 años llamado Piotr, se acercó después de la ceremonia y le dijo a Elena que él había sido vecino de Víctor durante años. Le contó que Víctor era un hombre amable pero profundamente triste, que ayudaba a quien lo necesitara sin pedir nada a cambio, que hacía muebles hermosos con sus manos y que, a veces, por las noches, Piotr lo escuchaba llorar en silencio. Piotr dijo que siempre supo que Víctor cargaba un dolor muy grande, pero nunca preguntó. Ahora entendía por qué. Piotr también reveló que Víctor, poco antes de morir, le había entregado un pequeño paquete envuelto en tela y le había pedido que lo guardara, diciendo que tal vez algún día alguien vendría a buscarlo. Piotr conservó ese paquete durante más de 40 años, sin abrirlo, cumpliendo la promesa que le hizo a su vecino. Ahora, finalmente, podía entregarlo. Dentro del paquete había una fotografía descolorida de Oksana, la esposa de Víctor, la misma fotografía que él había llevado consigo durante toda la guerra y todos los años posteriores. En el reverso, con letra temblorosa, Víctor había escrito, para quien encuentre esto, su nombre era Oksana. La amé hasta mi último aliento. Si pueden, díganle que nunca dejé de intentar volver a casa. Ese mensaje, escrito décadas atrás, finalmente había encontrado su destino. Anna tomó la fotografía con manos temblorosas y prometió que la llevaría a Ucrania, que la colocaría junto a la tumba de Oksana, para que finalmente, aunque fuera en la muerte, Víctor y Oksana pudieran estar juntos nuevamente. Y así fue. En 2016, Anna viajó al pequeño pueblo en Ucrania donde Oksana había vivido y esperado durante toda su vida. Con la ayuda de Nadia, la sobrina de Oksana, colocaron la fotografía en un pequeño relicario de cristal sobre la tumba de Oksana, junto con la carta de Hans y las palabras finales de Víctor. Ese día, mientras el sol se ponía sobre los campos de trigo que Oksana y Víctor solían recorrer juntos antes de la guerra, Anna sintió que finalmente la historia había llegado a su conclusión. No era un final feliz en el sentido tradicional, porque demasiadas vidas se habían perdido, demasiado dolor se había sufrido. Pero era un final justo, un final que honraba la memoria de todos los involucrados y que reconocía que sus vidas, sus decisiones y su amor habían importado. La fotografía de 1943 ya no es solo una imagen. Es un monumento a todas las almas perdidas en la guerra, a todos los que eligieron el bien en medio del mal, a todos los que amaron incluso cuando el amor parecía imposible. Es un recordatorio de que nuestras historias no terminan cuando morimos, sino que continúan viviendo en aquellos que nos recuerdan, en aquellos que cuentan nuestras historias, en aquellos que se niegan a dejar que seamos olvidados. Así que guarda esta historia en tu corazón. Compártela con otros.
Y recuerda que cada persona que conoces, cada rostro que ves, lleva dentro de sí una historia tan compleja, tan dolorosa y tan hermosa como esta. Tratémoslos con la dignidad que merecen. Honremos sus decisiones. Y nunca, nunca olvidemos que detrás de cada figura en las sombras hay un ser humano que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Esa es la verdadera lección de esta fotografía de 1943. Esa es la verdad que Víctor Sokolov, Hans Müller, Friedrich, Oksana y todos los demás nos dejaron. Y ahora, esa verdad es tuya.